Hola, buenas noches. Es un placer estar aquí gracias a la Asamblea de Administración Literaria y, bueno, sobre todo al Ayuntamiento también, claro está, a la Fundación CAM, y es un placer estar aquí con Sonia Beltrán. Y bueno, antes de empezar, dar las gracias por estar aquí a las chicas poetas, a Amelia y Amalia y Inmaculada. Muchas gracias por estar aquí. Desde el primer momento que Sonia apareció, allá por el 2012 creo, bueno, en invierno del 2012, por el archivo, y me pidió la documentación que quería sobre, bueno, era ajuares en el siglo XVIII, y bueno, a mí me sorprendió mucho porque era sinceramente era la primera vez que alguien se interesaba por esa faceta de la historia local de Novelda, la historiografía local, que por ende, bueno, se puede extender a comarca y a España, claro. Y bueno, desde el primer momento ya me enamoré ya de Sonia, en el tema de la investigación, claro, y sobre todo porque en pocas sesiones que vino a consultar la documentación vi que iba a desarrollar búsqueda de documentos de una forma con mucho rigor y con una metodología estupenda, vamos, que está claro que para poder investigar sobre todo hay que partir de las fuentes documentales primarias, no hacer refritos ni nada de eso. Y bueno, eso me pareció estupendo, y además porque es un campo virgen aquí en Novelda y nos va a ayudar a conocer mucho más nuestra historia, porque la indumentaria trasciende más que un simple objeto textil o cualquier objeto del ajuar. Y en particular, Sonia se centra en los ajuares nupciales, que los ajuares nupciales no solamente son ropa, sino hay joyas, hay muebles, menajes, objetos de cocina, y van parejos a los ajuares las dotaciones patrimoniales, como son casas y tierras. Es curioso ver, porque ella se ha centrado en el siglo XVIII, 1700, bueno, a partir de 1708, y vemos que lo que nos está mostrando es una forma a nivel documental, o sea, de archivo, de una tipología del documento que se aleja ya de la tipología que había unos cuantos años anteriores. Quiero decir, en la época foral, que es anterior, que estaban las germanías, la germanor, que se le seguían de las constituciones y las concordias. Germanía simplemente era que se reunían en la casa del pariente, en este caso siempre solía ser la casa de la novia, en que se estipulaba el lazo matrimonial, el compromiso en presencia de parientes y vecinos. Después venían las constituciones totales y después las concordias. En el caso ya del siglo XVIII, ya cuando se abolen los fueros valencianos y llega ya el imperio de la ley borbónica, entonces ya entramos ya al modo castellano y vamos a cartas nupciales o cartas de armas. En estos objetos y en esta documentación no solo vamos a ver la indumentaria, que es lo superficial, también hay que ver en la tipología de esos objetos, esas indumentarias, si son bordados, están muy historiados, con qué tipo de textiles son, si son manufacturados, si son de elaboración propia, si son muy bordados. Cuando son muy bordados también, también he leído algo de eso, entonces se puede hacer una semejanza con la sexualidad femenina, que es cuando una niña, bueno, una niña casadera, ya a partir de los 8 años empieza con su ajuar, entonces se centra su vida en el ajuar para el posterior matrimonio. Cuanto más historiado y más bordados, se puede asemejar a un símbolo sexual de pureza, o sea, es el enclaustramiento de la persona, de la mujer, a salvo de los peligros de la sociedad. Eso quiere decir que, entre comillas, un símbolo de pureza para llegar al matrimonio, consumar el matrimonio y a vida casada. Aparte de eso, bueno, también puede haber muchos aspectos sociales, religiosos, económicos. A mí, cuando Sonia empezó, me llamó mucho la atención las piezas de indumentaria que son de seda. Por esos años, después de la Guerra de Sucesión y más posteriormente, cuando ya hubo en Novelda una época de bonanza, porque ya se construyó la iglesia, se remodeló, la Capilla de la Aurora, etc. En Novelda había una industria sedera, no voy a decir importante, pero sí de cierta envergadura. No eran productos que se hicieran tejidos aquí, sino que se criaba el usado de seda, la
Serafina y el Alducar, que bueno, que eso ya lo explicarás tú después, y después ya se vendían pues, a Murcia o a Valencia. Bueno, no voy a seguir más porque si no continúo porque me gusta mucho el tema. Y bueno, yo creo que es un acierto que Sonia esté aquí y, bueno, y creo que vas a tener una faceta de investigador en este aspecto muy prometedora. Muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la presentación tan entrañable. Y bueno, sin más, empezamos. Como decía Bajo, de toda una investigación más amplia que yo estoy llevando a cabo y que comentaba José Luis sobre la vida cotidiana, que implica muchos documentos, no solo ajuares, también testamentos, inventarios post-mortem y algún otro documento. Hoy me voy a centrar solo en los ajuares nupciales. Y solo en una época concreta, porque esta investigación está todavía abierta y se va haciendo a poquitos, ¿no? ¿De qué va esta investigación? Pues como decía, de la vida cotidiana del siglo XVIII. El ajuar recoge objetos para la vida cotidiana, para la vida doméstica, para toda la vida. Se hacen... la mujer llega al matrimonio con una serie de objetos que van a servir, que van a llenar la casa y que van a servir para los trabajos, para las cargas del matrimonio durante toda la vida. Con esa ropa se vestirá, con esa ropa se hará la cama, con esos cacharros se hará la comida y se almacenará el alimento y con esos muebles vivirán. Habla también de relaciones entre personas, porque está hablando de matrimonios, de familias y de relaciones vecinales. Y está hablando de relaciones de personas-objeto, porque no podemos olvidarnos que el ser humano es el único ser vivo que no solo construye cultura, sino que construye su identidad con los objetos que le rodean, sobre todo con los objetos con los que elige rodearse. Y aunque los ajuares literalmente no nos hablan de estas cosas, el hecho de que una mujer pueda elegir entre unas sayas de color verde y unas azules, pues, y que las elija azules, pues está eligiendo una parte de está marcando una parte de su identidad. A veces no nos damos cuenta de esto y a los sociólogos, a los historiadores, no les gusta hablar de la moda porque es algo superfluo y muy relacionado con la mujer, ¿no? Por eso es tan superfluo. Pero la verdad es que la ropa que llevamos son los objetos más cercanos que tenemos, con los que mejor se identifica esa identidad que construimos, ¿no? En los documentos del archivo, para hablar de ajuares, pues bueno, yo todavía no he pasado del primer tercio del siglo. Novela en esta época vive la guerra de sucesión, con unos años muy duros, de saqueos, de fuertes impuestos, pero veremos que en estas 3 décadas vamos a ver cosas que podríamos considerar de mucho lujo. Vamos a ver mucha seda, vamos a ver muchos encajes de bolillos de oro, vamos a ver mucho galón de oro y de plata. ¿Qué documentos consulto? Pues como decía José Luis, las cartas matrimoniales. El régimen dotal es muy común, de hecho a mí desde todos los documentos, solo he consultado una Germanía, todos son regímenes, el régimen dotal, que tiene mucho que ver con esas relaciones de familia, porque la dote, los fueros obligan a que los padres doten a los hijos, porque con eso subvencionan las cargas del matrimonio. Y esta dote se da a la hija. En el caso de la mujer, el padre o los padres dotan a la hija, pero no le entregan su dote, sino que se la entregan al marido. Y si esta mujer, esta novia, muere sin hijos o se queda viuda, la dote la recupera. Es decir, que vuelve a la familia de la mujer. Y es muy importante tener esto en cuenta, porque sin haber separación de bienes, esto es lo más parecido. Y la dote es la dote y capital para esta mujer, tiene derecho a ella. Y no es lo mismo que entregárselo todo al marido y no tener derecho a nada. Como decía, existe la obligación de dotar a los hijos. ¿Qué pasa cuando
no se puede dotar a los hijos cuando no todo el mundo tiene dinero. Yo en Novelda no he podido documentar nada, pero sí que hay instituciones religiosas que se dedican a suministrar un mínimo de dote a las mujeres huérfanas que no tienen nada, a los pobres que no pueden dotar. Pero también encontramos que hay mujeres que han entrado a servir, a veces en casa de un familiar, de un tío, de un abuelo, a veces en casa de otra persona, y con ese dinero, con su industria y trabajo, como dicen las cartas, pues han conseguido cierta cantidad y con eso se hacen su ajuar, ¿vale? En estas cartas matrimoniales, que son la promisión de dote, el pago la carta de pago de dote, la donación, una serie de documentos, se especifica muchas veces con la fórmula en robes de lli, llana y seda y aparellamiento albert. Es decir, mucho textil, mucha ropa y todo el paramento de la casa. A veces en la dote se hace una enumeración de los objetos que componen esta dote y eso es el ajuar. Hay veces que no aparece, de manera que yo puedo haber consultado cientos y cientos de cartas dotales y tenemos muy pocas piezas registradas, porque no hay tantas como cartas, ¿no? Hay una diferencia entre la dote del hombre y de la mujer. Hay que decir que la dote es a cuenta de la herencia legítima, ¿vale? Los hijos son herederos de sus padres y lo que les corresponderá cuando sus padres mueran, pues ya tienen un adelanto con esa dote. La dote del hombre suele ser tierras de cultivo y casas, y una casa para vivir, un pedazo de casa, y tierras. Y la dote de la mujer, pues son esas ropas de lino y lana y ese aparejo. Lo cual ya nos está marcando dos roles muy distintos, el hombre como proveedor y la mujer como tareas domésticas, y está perpetuando esta sociedad agrícola, y que en Novelda había muchos otros oficios, pero bueno, está marcando ese papel del hombre en el mundo público y ese papel de la mujer en la casa, ¿vale? Entonces, ¿qué nos cuentan los ajuares? Pues nos hablan de vestirse, uno, y de vestir la casa. Nos hablan de cuidar a la familia, porque tener la casa amueblada, tener la casa bien vestida, poder cocinar, es cuidar a la familia, poder vestir a la familia, a los niños. Y estos son responsabilidades femeninas y tareas domésticas, ¿no? Y de lo que nos hablan los ajuares. Luego veremos pues esa tabla para ir al horno o esa vasquiña para ir a misa, ¿no? Y en general es todo una búsqueda de equilibrio, o una búsqueda de equilibrio entre la necesidad y la apariencia. No la apariencia como querer aparentar lo que no soy, sino cómo construyo yo esa identidad que no es la del individuo como la conocemos ahora, como la entendemos ahora, pero sí es la de la familia, porque tener la casa bien puesta y ir bien vestida cuando sales a la calle repercute en el buen nombre de tu familia, ¿vale? Entonces, la composición ideal del ajuar de la mujer es esta, ¿no? En robes de lli, llana y seda, entonces tenemos la ropa de casa y la indumentaria, y en el aparellamiento albert, en el aparejo de casa, están los muebles y los utensilios. Y vamos a hacer un recorrido así, a la inversa del reloj, para ir viendo todo esto. Bueno, antes, para ver el textil, ¿qué pasa con el textil? Las fibras, evidentemente, son naturales, de lino, de lana y de seda, y de cáñamo también. Pero el textil tiene un proceso, ¿no? Que nos lleva a una variedad de tejidos que es impresionante, ¿no? Solo con estas 4 fibras, que son las que se pueden constatar aquí en estos ajuares. Bueno, luego se diferencia el origen de la fibra, porque no toda la seda es igual, ¿no? Cuando el gusano de seda hace el capullo, a veces sale del capullo antes de que se haya utilizado esa seda, entonces esa hebra se ha roto y esa seda, esos hilos de seda valen para hacer otro tipo de tejido de seda de menos calidad o más barato, ¿no? El cáñamo y el lino, cuando se cepillan,
bueno, cuando se sacan del tallo, pues se separan, los de mayor calidad, los más finos o los menos, para hacer tejidos más vastos. O cuando se cepillan, esa pelusilla que queda en el cepillo se hila y sale otro tipo de hilo y por lo tanto otro tipo de tejido. Y tenemos unos tejidos básicos, unas técnicas de tejido básico y otras un poquito más sofisticadas. Y luego además se mezclan las fibras y nos dan pues un festival de tejidos, ¿no? Y con esas 4 fibras básicas tenemos lienzo de compra, lienzo de casa, lienzo fino, lienzo delgado, holandés, creo que es un tipo de... es una técnica que se inventó allí que pasa con este nombre. Tenemos, por ejemplo, de lana, pues la bayeta, sempiterna, y son lanilla, pelete, son todo lanas, unas más vastas, unas más finas, unas más ligeras que se pueden fácilmente usar en verano, unas más finas y por lo tanto más baratas, unas más apretadas, diferentes orígenes. El chamelote es de lana de camello o de cabra, pero a partir de cierto momento, como hay tanta producción de seda, se empieza a hacer chamelote de seda, ¿no? La sarga puede ser de lana, puede ser de seda. Las mezclas, ¿no? Por ejemplo, la cataluza es una mezcla de seda y lana, que se utiliza mucho en la ropa de cama. Y bueno, y todo, como digo, un festival. El adorno y los colores de la ropa. Pues el adorno, por supuesto, encajes. En Novelda hay encajes por todas partes. Como digo, de hilo, o de seda, o de oro, o de plata. Cuando se ha indicado, el color ha sido negro. A veces dicen encaje y no te dicen nada más, no podemos saber nada más. Con el galón pasa lo mismo. A veces dicen un guardapiés con galón y no te dicen nada más, y a veces te indican que es galón de oro o que es galón de plata. Con el galón no se ponía que... Bueno, el galón es un cordoncillo, es un tejido muy estrecho, puede ser tipo cordón o puede ser más aplanado, y se suele utilizar en la falda, en la parte inferior, o en la mantilla. Las mantillas del siglo XVIII no tienen nada que ver con las que conocemos ahora, que nos ponemos en Semana Santa. Es una pieza de tela, normalmente de un semicírculo, y suele ser de lana o de bayeta, o sea, de lana, ¿vale? Y es muy grande, llega hasta la cintura y sirve para salir de casa, eso ahora lo veremos. Bordados aparecen en las faldas, ya sean guardapiés o sayas o briales, y en la ropa de casa también aparece algo. A veces indica que es de seda, a veces indica que es negro o a veces indica que es de colores. Esto también es muy común. Un delantal negro y otro de color, o un delantal blanco y otro de color, y ya el color pues te lo imaginas, ¿no? Cintas y cabos de riza para terminar algunas. Esto, o a veces sin especificar, a veces aparece un chipón, un jubón guarnecido, adornado, pero no te dice nada más. Bueno. Y los colores de la ropa pues son los básicos, cuando los indican es o verde o azul, y luego con el rojo y con el amarillo son un poco más espléndidos. Con el amarillo aparece el escarolado, el pajizo, ¿vale? Con el rojo aparece el encarnado, el colorado, no dicen rojo y ya está. Pero bueno, los 4 colores básicos. Para vestir la casa, ¿no? Como decíamos, esa ropa de casa. La cama es una pieza muy importante dentro de la casa. De hecho, se hereda. Una cama parada es algo que vemos en muchos testamentos. Evidentemente incluye el tablado de cama, que es un mueble de madera que nombraré después, pero incluye el colchón, la almarga y un par de cojines, por lo menos, 2 sábanas, alguna almohada, entendiendo la almohada como funda del cojín, porque luego los nombres aparecen 2 cojines y 4 cojineras, o 2 almohadas y 2 fundas de almohada, ¿vale? Aquí el que aprecia el ajuar va diciendo los nombres como considera que se tienen que llamar las piezas, ¿vale? Mantas, por supuesto, una manta, o sea, 2 sábanas, alguna almohada y una manta, junto con el colchón, la almarga, el cojín y el tablado de cama, es una cama parada, ¿vale? Pero la cama también se adorna, no solo porque las sábanas y los cojines vayan llenos de puntillas y de encajes
y estén hechos con lienzos de casa de compra de lino, lienzo delgado, cotonina, que es un tipo de lienzo de lino que va mezclado con algo de algodón, que es muy caro en la época, o que es un lienzo muy fino y que imita algo y que parece algodón. La castilla, que es una lana gruesa para las mantas, ¿no? Y la catalufa. Con eso se hacen muchos cobertores y delantecamas, que es un delantal de cama y es simplemente para adornar, entiendo que también dará calor, pero que suelen ser de riza. Es un tipo de toalla, no es de terciopelo, nos entendemos ahora con una toalla, que sirve para secarte cuando te lavas las manos o cuando te duchas. Una toalla es una tela rectangular, ¿vale? Y de hecho los diferentes diccionarios de la época recogen hasta 4 acepciones distintas del mismo concepto. Es un lienzo para secarse las manos, es un mantel que se usa a veces en los altares y a veces, por ejemplo, encima de un bufete o de una mesa. Es también un tipo de mantel que se usa cuando alguien está enfermo y que para mayor decencia se coloca sobre los cojines y las sábanas, tal. En algunos diccionarios valencianos históricos nombran también la toalla. Cuando van a dar la comunión a la gente que está enferma, pues se pone una toalla sobre las mantas para dar la comunión. Y es también una toca de mujer, una especie de mantilla rectangular, ¿no? Con lo cual hay un montón. Servilletas también hay todas las que quieras, manteles suelen salir bastantes, no muchos, porque como hay muchas toallas. Fruiter es un tapete para cubrir la fruta. Por eso yo la primera vez que lo vi, digo, no puede ser, lo estoy leyendo mal. Un fruiter de lienzo con encaje, no puede ser. Y el fruiter es un cuenco, ¿no? Para poner la fruta, es un frutero. Pues no, es un tapete para cubrir la fruta. Y el fruiter, y aparecen de muchos precios y muy adornados. Luego el manil es la tela para cubrir la masa y que levante. Hay algunas piezas, por ejemplo el manil y el cernedor, es una tela también, pero sirve para cocinar. De todas maneras, como el manil lo nombran tanto junto con las piezas estas, y por supuesto de todas las telas que te puedas imaginar. ¿Vale? Vale, y llegamos a vestirnos, que es lo que todo el mundo estaba esperando. Vemos, yo siempre he intentado poner siempre el tipo de textil que se utiliza y si lo estáis leyendo estoy viendo que siempre son los mismos y se repiten en todas partes, pero es que efectivamente todo el lino, un poco de cáñamo, la lana y la seda son una constante en todas las piezas, ¿vale? Bueno, pues la ropa interior es la camisa y las enaguas. Eso, la camisa sirve para dormir, es el camisón, la camisola, y las enaguas, que es la primera falda que te colocas y con la que solo sirve para estar debajo de las otras faldas, nunca se ve. Por eso yo he hecho la distinción luego de ropa exterior y ropa de calle. Ropa exterior es la que te colocas sobre la ropa interior, evidentemente, ¿no? Porque están sayas y guardapiés, las sayas suelen ser es la primera falda que te colocas y encima el guardapiés. El justillo y el jubón es la pieza superior, que como su propio nombre indica, justillo se ajusta al talle. El jubón se diferencia del justillo en que tiene mangas, ¿vale? Luego está el delantal y el pañuelo, que puedes llevarlos por casa o ponértelos para salir a la calle, depende. Luego está la mantilla, que es para salir a la calle, y el manto y la basquilla, que son para ir a misa. Porque así lo indican los ajuares, manto y basquiña para ir a misa. De hecho, y luego por ejemplo el delantal, como digo, que lo puedes llevar por casa o puedes salir a la calle con él, porque hay delantales para ir al horno. No vale cualquier delantal, hay un delantal para ir al horno. ¿Por qué? Porque en el horno te ve la gente. Tú sales de tu casa y vas al horno, y allí hay otras mujeres que llevan su pan. Entonces, no se puede ir de cualquier manera, ¿no? Igual que a misa. Y esto es importante a mí me gusta hacerlo, luego lo comentaré, porque una cosa es el lujo y el valor de las piezas de ropa que tú tienes, y otra cosa es la etiqueta que tienes que cumplir, ¿vale? Tú puedes ir correctamente vestida sin necesidad de llevar ropa cara, ¿vale? Sí. La basquilla, que me gusta.
Sí. un poquito. Bueno, es que la vamos a ver ahora con más vale. detalle. Ahora veremos. Sí, ya sé que te interesa mucho. Bueno, pues si miramos aquí, pues están todas esas piezas. Aquí, estos son azulejos realizados en Manises y que están en diferentes cocinas valencianas. Hay dos señoras aquí que son claramente de la élite económica y de la nobleza, que llevan la moda muy europea, ¿no? Que sería esta de aquí, ¿vale? Que está al lado de la chica que lleva una escoba, que lleva una cofia y tal, y esta otra también es más rica. Pero todas las otras, como veis, llevan delantales adornados, faldas con puntillas, con galón, llevan su pañuelo, algunas llevan cofia y están trabajando. Pero está matando un gato, ¿no? Un conejo. Sí. ¿Verdad? Bueno, es que en los azulejos, esto daría para otra charla, pero en los azulejos de cocina, cuando representan la cocina, hay un montón de gatos. A ver, normalmente parecen como intentando comerse la comida. Entiendo que había un montón de gatos, porque si tienes gatos no tienes ratas. Pero claro, hay que batallar con ellos también, ¿no? Bien. Y seguimos viendo indumentaria. Aquí he querido ver un poco el jubón y el justillo, ¿vale? El jubón de manga larga negro, que lleva... Esto es un detalle de la otra... Sí, esta. Bueno, pues eso, con el pañuelo encima. Esa falda está muy adornada, seguramente llevará una puntilla o varios galones. El delantal no se ve mucho, pero parece que lleve una puntilla abajo. En el siguiente azulejo vemos que llevan la manga del jubón como remangada y se les ve un poquito la camisa, pero claro, para trabajar mejor pues se remangan esa manga larga. Y esto pues parece que triunfa también en Europa, porque estos son cuadros, uno creo que es holandés y otro alemán, y igualmente llevan el jubón rojo remangado para hacer faena, ¿no? Y el otro, este azulejo está en Alicante, está en el mar, creo, y este grabado se supone que representa a una mujer murciana. Pero como veis, aquí no hay territorio ni frontera que valga. Y llevan, en el azulejo se ve poco, pero lleva un jubón, lleva un justillo y un pañuelo encima, entonces apenas se ve. ¿Vale? Usos y etiqueta, lo que decía. ¿Vale? Pues vemos la mantilla blanca. Esta mujer es como si estuviera barriendo en la calle y la lleva puesta. Y este otro cuadro debajo lleva una mantilla más fina, no es de bayeta, como las que aparecen aquí. Aquí cuando aparecen mantillas blancas son de bayeta. Y a veces aparecen mantillas rojas que son de sempiterna. Y ya está. Básicamente son esos dos colores. Alguna mantilla verde ha salido, pero se me salen mantillas de bayeta blanca con una cinta encarnada o mantillas de sempiterna encarnada con galón de oro, con puntilla, con encaje de plata, así. Y luego el manto y la basquiña para ir a misa. Aquí hay estos tres cuadros, estas dos pinturas, ninguna es española, pero todos sacan un manto negro. Este cuadro italiano lo pongo aquí porque aunque se ve que debajo lleva ropa muy lujosa, el cuadro refleja muy bien la textura de la tela, la seda, porque la mayoría de los mantos que aparecen en novelas son de seda. Un manto de seda y filadís, o un manto de seda, o un manto de filadís. Es una cosa muy fina. El otro es un cuadro italiano, lleva una falda negra y un manto negro. Más o menos ese sería el aspecto de una mujer cuando va a misa. Y el de abajo es un cuadro mexicano. Igualmente lleva un manto y una vasquilla, aunque en la parte superior del cuerpo llevará un jubón blanco o una camisa con grandes encajes. ¿Vale? Si seguimos en ese cuadrante de las piezas que componen el ajuar, pues llegamos a los muebles y utensilios, ¿no? Al aparellamiento d'albergs, que eso sí que nos habla de esas tareas femeninas y domésticas, ¿no? ¿Y qué nos aparece en esto cuando enumeran todo esto? Pues nos aparece un cucharero, un mortero con su mano, una sartén o dos, en todo género de vidriado, o en todo género, el otro día repasando me di cuenta, en fregasa, o en todo género de escurada, ¿vale? En obra de billar o en obra de manises, ¿no? Y están
peroles, me salía cántaros, peroles, tinajas, todo eso. Estas dos, he puesto el cuadro de la vieja friendo huevos de Velázquez porque representa justo esas piezas, aunque sea de 2 siglos antes. Y la cocina, que la foto no tiene mucha calidad, pero estos azulejos de cocina valenciana pues tienen las mismas piezas. Tiene el gato, por supuesto. Tiene ese hornillo sobre el que está la sartén, es el mismo sobre el que está cocinando la vieja. ¿Vale? Hay algún cuchillo, hay algunas cucharas, un cucharero, hay un cesto con comida, hay algunos platos y están los hierros. Aquí se ve esto y el otro triángulo que son los hierros para cocinar, ¿vale? También salen tenazas y estas cosas. Y como decía, por ejemplo, el cernedor, que es un lienzo que se coloca sobre la ropa para echar la lejía, ¿no? Y que las cenizas se queden arriba y la ropa no se estropee. Y un montón de... bueno, como decía, el manil, que es para tapar la masa, la artesa, que es una caja para amasar el pan. O sea, todas las mujeres tenían una artesa, o casi todas, ¿no? Tenían una artesa, que es una caja donde se amasa el pan, y luego el manil para cubrirlo. Y luego además tenían un tapamasa para el adorno, ¿no? Porque seguramente, yo creo que es en el Museo Etnográfico de Villar, tienen un manil y tienen las iniciales de la mujer bordadas. ¿No? Porque claro, te vas a sacarlo a la calle, ¿no? Y hago este inciso porque los matices son importantes. Como decía, o sea, estamos construyendo identidad, no tanto individual, como decía al principio, pero sí de grupo, ¿no? Y estamos perpetuando una sociedad y unos roles y una forma de entender la vida, ¿vale? Las vasquiñas que tanto le gustan. He querido hacer esto, no sé si se verá bien ahí, sí creo que sí. Una comparación, ¿vale? Por lo que hablaba del lujo y de la etiqueta, y la vasquiña es una pieza que todas las mujeres tienen. A veces aparece con el nombre de faldetes d'anar a misa, ¿vale? Porque también los nombres son otro festival, ¿no? De variantes. Pero, por ejemplo, en estos 30 años, la vasquilla más barata que yo he encontrado es una de 1707, que valía 1 libra. La moneda valenciana son libras, sueldos y dineros, ¿vale? Bien, pues en 1700, pues como decía, es la más barata. Y la más cara, en 1726, aparece en el mismo registro de la Juar, vasquiña y casaca. Y ese conjunto de 2 piezas suman 26 libras. Eso es lo más caro. Entonces, si nos imaginamos que es mitad y mitad, bueno, pues estaría por las 13 libras, ¿no? Sería lo más caro. Pero, por ejemplo, vamos a hacer un análisis más de ese precio, de manera que tú puedas ir, o sea, demostrar que tú vas correctamente vestida, cumpliendo la etiqueta, si llevas un manto y vasquiña a misa, y, como decía, no tiene por qué ser caro. De la misma manera que yo ahora voy correctamente vestida a una procesión, si llevo un vestido cóctel, y puede ser de Zara o de Chanel, ¿no? Pero si llevo un chándal, aunque sea de Dior, voy mal vestido, ¿no? Pues esto también es importante para perpetuar un tipo de sociedad, ¿no? Bien, pues la lamparilla es un tipo de lana ligero, ¿vale? Pues mira, entre 1703 y 1706 hay vasquiñas de lamparillas de diferentes precios. Hay muy baratas, de 1 libra con 10, y hay otras hasta de 4, ¿no? Y entonces esto es un poco, bueno, ¿qué pasa? No indica que lleve adorno, pero que lleva más metros de tela, o ¿qué pasa ahí? Hay diferentes calidades también entre esas telas. Y lo mismo si analizamos el final de la década casi, ¿no? Desde 3 hasta 9 libras pueden costar. O sea que hay mucha... ¿Y qué pasa también? Esto es ya un poco de autoría máxima. Sí. Entonces, por ejemplo, esas vasquiñas, ¿no?, que hemos estado analizando. Bueno, hay una de 1700 que no indica de qué material está hecho, por eso no lo había puesto. Pero, por ejemplo, en 1700, una Juar que incluye unas vasquiñas
que valen 3 libras, resulta que tiene un guardapiés encantado que vale 9. O sea que la vasquilla de ir a misa es importante, pero el guardapiés, ¿no? Que es para ir a hacer la visita, para salir a la calle a otra cosa, ¿no? También es importante. O sea que esta mujer ha decidido, por lo que decimos de construir identidad, ha decidido que de todo el dinero que se puede gastar en el ajuar, pues se va a gastar 3 libras en la vasquilla y 9 en el guardapiés. Y luego tiene otro guardapiés que no indica de qué es, pero que vale 2 libras. O sea que el rango de precios es grande. Y luego el fruiter vale 1 libra, ¿vale? Que es la mitad que una falda, ¿no? Nos indica también la importancia. Si veis, he intentado coger en el de 1704 hay un fruiter también de 1 libra. Y luego me vuelve en el de 1725 hay un fruiter de lienzo delgado con encaje que vale 3 libras. Y en ese mismo juar de 1725 hay un guardapiés de camello, o sea, de lana de camello usado, que vale 2 libras, que vale menos que el tapete de tapar la fruta. Porque la casa es muy importante, vestir la casa es muy importante, porque es donde vive la familia y es responsabilidad de la mujer el buen nombre de la familia. Y bueno, podemos seguir haciendo comparaciones, ¿no? Cómo va este ajuar de 1712, unas vasquiñas de palomillas 5 libras y unas sayas de espolín 26 libras. Esta mujer, tengo que decir que era una viuda de Alicante. Esto, otra anécdota de autoría, es una viuda de Alicante y se casa con un tratante de nación francés, pero vecino de Novelda. Y luego, claro, ¿qué pasa cuando estás investigando? Que pasas hojas y hojas y no encuentras cartas matrimoniales, pero encuentras cartas de pago y te entretienes y dices, uy, mira este. Pues es que este hombre se dedicaba a comprar y a vender, que daba gusto. O sea, que es un matrimonio muy rico. De hecho, en las cartas matrimoniales se dicen cartas entre pares, porque los dos son iguales, los dos manejan. Este ajuar es de los pocos ajuares que tienen muchas joyas. Y esta mujer, pues, que puede gastarse dinero y que tiene unas sayas de espolín. El espolín es una tela tipo damasco, tipo brocado, muy estrecha, ¿no? Esta tela de valenciana que vemos de fallera, que lleva estas cenejas tan grandes, sería como una imitación, porque el espolín es justo un dibujo, y es así de estrecha, es de seda, y es carísima. Es carísima ahora y era carísima entonces, ¿no? Y esta mujer tiene unas sayas, es decir, una falda exterior de esto. Y decide que la vasquilla para ir a misa es de 5 libras, que no es barata, ¿no? Y tiene un pañuelo de encaje que aparece también en otros ajuares, un pañuelo de 2 libras, ¿no? Luego, por ejemplo, el siguiente, pues las vasquillas, esta tiene dos faldas más o menos del mismo precio, pero unas vasquillas de lamparillas y luego el guardapiés de sarga verde con encaje, ¿vale? Un poquito más adornado y todo esto. No me lo he apuntado y me vais a reñir, pero ajuar de 1720, sí, creo que es el de 1728, es de una chica de Aspe, lo he puesto por Nieves, es una chica de Aspe, de muy buena familia, que también tiene uno de los ajuares más importantes que se ven aquí, que incluye joyas y que incluye muchísima ropa. Y se puede hacer una comparación, podría hacer una comparación con el ajuar de esta otra mujer viuda, porque hay una tendencia que se ve a lo largo del siglo, que yo he leído de otros autores que han analizado ajuares, que se ve, por ejemplo, en la Huerta de Valencia, en el Penedés, en la Toscana, incluso en el estudio sobre Valladolid también aparecía algo así. El hecho de que la ropa que vas a usar el resto de tu vida, por decirlo de alguna manera, vaya en el ajuar, hace que la moda, como la entendemos ahora, la moda como tendencia, se mueva a paso más lento que de tortuga, ¿no? Que apenas avance. Pero con el desarrollo económico y sobre todo cuando ya se acerca el 19 y vamos viendo que se mueve mucho dinero y que la industria, porque aquí estamos hablando de una sociedad preindustrial, ¿no? La revolución industrial ya se había producido, pero fue en Inglaterra, y a nosotros no nos llega. Cuando la industria ya surte efecto,
El caso es que a finales ya del siglo se ve que la gente con más poder adquisitivo deja de poner indumentaria en los ajuares. Eso es lo que dicen estos estudios, ¿no? Sobre todo, por lo visto se ve en el 19. Porque es más cómodo tener joyas y tener dinero en efectivo y tener tierras o ropa de casa. Y entonces ya me voy adaptando a la moda. Así puedo cambiar más de jubón y de... ¿no? Y eso es algo que estos ajuares no reflejan porque es otro tipo de sociedad. Si todos sabemos los ajuares de nuestras abuelas o de nuestras madres y sabemos que el ajuar no lleva ropa de vestir, como mucho lleva camisones, pero lleva otro tipo de cosas, porque la ropa de vestir te la compras al momento, ¿no? Y estos ajuares están nos están mostrando otro tipo de producción, otro tipo de sociedad y otra forma de también, lo comentaba con José Luis, de ver el pasado. Hay una idea muy generalizada de que el pasado es pobre y es rústico, y no es cierto. A mí me parecían todos estos nombres de textiles, y me iba a los diccionarios y leía, y decía, bueno, pues esta finura y esta sofisticación, ¿no? Y estas casas también vestidas. Lo he comentado antes, los muebles básicos son sillas, mesas, arcas, pero también aparecen ya en los últimos... Siempre aparece alguno, pero bufetes, ¿no? Como ese mueblecito para guardar los trastos, ¿no? Y aparece mucha madera de pino, pero también aparece madera de nogal, ¿no? Y quiero decir que todos estos ajuares que todavía nos dicen que esa moda es muy lenta y que la gente hereda piezas de ropa o piezas de indumentario, de ropa de casa, sin embargo es muy rica también, ¿no? Y no es rústica y no van descalzos. Aquí no aparecen, solo me han aparecido unos zapatos, que por cierto valían, unos zapatos nuevos de mujer valían 10 sueldos, menos que un tapete para tapar la fruta. A finales de siglo, en 90 hay documentados 9 zapateros y 8 alpargateros. Quiero decir, alpargatas son muy baratas, es muy fácil conseguirlas, pero la seda también. Aquí es muy fácil conseguir seda, ¿no? Y, bueno, medias tampoco salen, pero sabemos que la gente no iba descalza ni sin medias, ¿no? Aparece. No he hablado de la ropa de hombre porque no aparece en los ajuares. Hay que irse a los inventarios los inventarios post-mortem que se hacen puntualmente para encontrar ropa de hombre. Y espero haber cumplido con la hora. Muchas gracias. En el blog. ¿Es en tu blog? Vale. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Sonia, y hemos visto que tu rigor es de verdad, además, muy detallado, y además con todo esto que nos has enseñado de los tejidos, los precios y todo esto, parece que hagas un catálogo de telas que se incorporan al Reino de Valencia y todas las variedades que hay. Bueno, a partir de ahora, si queréis hacer alguna pregunta, bueno, ya sabéis que a mí me encantó la basquiña, que yo le he preguntado. Es una prenda muy peculiar. Y más me sorprendió mucho cuando ya me lo comentaste, es que llevas muchas basquiñas, su uso que era para ir a misa. Eso me llamó mucho más la atención. He entendido que se ponía un manto o cogía la misma falda y se la ponía. Claro. Ahí está lo que sí, lo que bueno, yo he encontrado hoy grabados de mujeres que utilizan la falda que lleven para taparse, porque a lo mejor no tienen manto o no tienen... Es que si fuera así, es un aspecto que resultaría muy agradable. Sí, claro. Sería más la influencia. Sí, sería clara porque las mujeres moriscas aún se vestían así, se tapaban así. En un traje que se ha conservado como traje regional o como traje típico en Canarias, se sigue utilizando, se hacen una falda y la usan de manto. En el Quijote, por ejemplo, hay alguien, ¿no?, que se burla de una mujer que como no tiene manto, tiene que usar la saya, ¿no? Se tiene que colocar la saya encima. Pero luego, yo por ejemplo, ya te he dicho, he visto grabados, no sé si eran sicilianos o
así, donde aparece esta forma de vestirse, pero también he visto mujeres escocesas que se ponen la tela esta de cuadros que llevan y a modo de falda, pero se la colocan encima. Otra cosa que me llama mucho la atención es la codificación del color, que habría que estudiarlo eso, porque cuando has dicho el amarillo me ha llamado mucho la atención, porque el amarillo se asocia mucho a la vida alegre. Sin embargo, mira, la basquiña es negra, ¿no? Por definición. El 99% de las basquiñas son negras. Sí, pues fíjate, es una prenda que no es, o sea, es muy típica del 18, pero viene de antiguo y cambia su patrón. En el 17 existe y en el 16 existe. A veces, creo que en el 16 tenía cola, ¿no? Una capa de cola. Y se heredan mucho y a veces aparecen incluso como pago. Hay una carta de una niña de Biar que entra a servir en una casa de Novelda y entra con unos 10 o 11 años y dice que vivirá en casa del hombre para el que trabaja, ¿no? Hasta que tenga 20, y entonces cobrará 21 libras manto y basquiña, ¿no? Porque es una prenda muy importante. Sin embargo, en un inventario, no lo he nombrado porque estábamos hablando de ajuares, pero en un inventario post-mortem le aparece una basquiña escarolada. Es decir, es el color de la escarola, amarillo. Y yo me quedé a cuadros. Entonces, entiendo que hay una mezcla de nomenclatura también. Lo mismo que la basquiña, a veces en valenciano se llama faldetes de anar a misa o enaguas, ¿no? O esta saya de espolín que veíamos. Evidentemente esa mujer que tiene una saya de espolín no se va a poner encima un guardapiés. A veces es una nomenclatura de falda o de falda exterior, para decir que es una falda exterior y de etiqueta, pues a lo mejor por eso la han llamado basquiña. No lo sé. Hay Desde luego es una investigación muy interesante y que, bueno, tiene muchas ramificaciones ahí y puedes continuar y continuar. Y queda mucho. De todas formas, yo quiero darte la felicitación mía y supongo de todos que hayas empezado este camino de investigar este aspecto concreto, que es que ella ha dicho que es un aspecto no investigado, que es la primera que vas a aportar a todo. Muchas gracias. Con respecto a lo que estabas comentando, a finales del 18 los protocolos notariales de ASPE aparecen en muchos notarios en aguas de Filadí o en aguas de Sarga, que es lo que estábamos comentando. Hay notarios que no especifican o incorporan todo tipo de faldas y le denominan en aguas, que puede ser guardapiés de nudal o sayas o en aguas simplemente, y hablan de encarnadas, de pajizas y le dan calidades de seda cuando no pueden ser cuando se dice que una en agua no no estás es. comentando. Otro comentario, en ASPE sí aparece mucha indumentaria de hombre a lo largo del siglo XVIII. Imagino que te va a aparecer, aunque no te parezca ahora, pero más adelante igual te aparece. Claro, a mí en una dote, no aparecía el ajuar, pero en una dote de hombre sí que aparecían ropas de lino y lana. Y en un ajuar, o sea, en una dote de hombre, que evidentemente era huérfano de madre, como ya incorporaba parte de la herencia, aparecían sábanas y aparecía una shoba de criatura. Y aparecían camisitas, babaderos y alguna... Pero ya te digo, prácticamente, o sea, no puedo decir que no aparece ropa de hombre en los ajuares. Pues sobre todo a mí me ha parecido de personajes ilustres del pueblo. También. Claro, me han aparecido en inventarios, en un par de inventarios me han aparecido algunos calzones, pero no en ajuares. Pues en protocolos de dote igual sí te aparecen. Yo he tenido notarios, abogados, ingenieros, médicos, pasteleros, cantidad, sobre todo personas con oficio, pero también labriegos también aparece, por lo menos en ASPE. Otro comentario es que con respecto a las mantillas, las primeras que aparecen van a ser esas de valleta fina de las que hablas, blancas, pero a medida que el siglo pasa, luego ya lo hablaremos, porque en ASPE sí que aparecen otras variedades de mantilla, de media luna, de toalla,
y aparecen los ternos, no me aparecen en el siglo XVIII y cuando vuelva al XIX espero que estén ahí esperándote. Bueno, y muchas gracias, ha sido un placer. Yo voy a hacer una puntualització, jo no descobrisc Amèrica. Vosaltres que la pensió que les faltes d'anar a la missa foren negres i relativament barates. Cal recordar que no fa molt de temps a les esglésies la dona se sentava en terra perquè no n'hi havia bancs. O sigui, això és una cosa que nosaltres pensem que no. Antigament la dona se sentava en terra i els homes ens quedaven fora no. Al final, drets. La dona se senta en terra, la falda se li pot enrotar. Podria portar el catret famós de la cançó o un coixí. I una altra cosa és que la dona per anar a missa no podia anar a lluir-se. Perquè era una cosa que els capellans pegaven molt, tallaven molt això, o sigui que és normal que sigui negra i sense molt de lluïment, per aquests motius, no? Era una puntualització. I jo la pregunta que volia fer, o també fer, és que en els nostres furs el règim de matrimoni era el que diríem d'igualtat. O sigui, el que aportava la dona i l'home en un moment se podia dividir. Era el que se diu, que hem tornat a recuperar actualment. La separació de béns, que se diu ara. Això era una cosa clàssica dels nostres furs. Sí, el régimen total, claro, exacto, el régimen total es lo más parecido a una separación de bienes en ese sentido. Y es verdad que aunque se pueda elegir qué régimen elegir, Germanía o dote, hay tesis doctorales sobre la provincia de Valencia y sobre el norte de Alicante que demuestran que la dote, o sea, el régimen total era el más habitual ya desde finales de la Edad Media, ¿no? O sea que aquí estábamos muy por la labor de que, no tanto de respetar a la mujer como que las familias mantuvieran su dinero. Porque esto es como, yo lo comentaba con una compañera, que es, yo te doy dinero para que tú montes tu familia y me des nietos, y si no tengo nietos, me devuelves el dinero. Se podría explicar así, ¿no? Porque si la mujer muere, sus hermanos o sus padres reclaman la dote, y si la mujer se queda viuda, le pide, de hecho hay cartas de pago de restitución total, porque se ha quedado viuda, y aunque tiene hijos, la suegra o los herederos le devuelven su dote. O sea, vuelve porque ella muy seguramente se volverá a casar y tendrá que volver a aportar una dote. Y le devuelven la dote tasada en el momento que hace la carta de arras, no el incremento que haya podido sufrir su dote. No, le devuelven la dote. Sí. Bueno, o la dote y la saga, depende de si hayan hecho testamento, ¿no? Y se le devuelve, o cómo se estipule en la carta matrimonial. Claro, porque aparece, por ejemplo, hay veces que aparece carta de dote y capital y luego las arras. Hay una fórmula en el derecho valenciano que es el creix, que eso se hace en las primeras cartas matrimoniales del siglo, luego ya no lo he visto, que es como que el hombre, el marido o el futuro marido aporta a la dote de su mujer una cantidad de dinero, le hace un creix, le crece esa dote y capital. De manera que luego cuando la recupera la dote que le dieron sus padres en su momento, más ese creix. ¿Vale? Y de hecho indica cómo es uso y costumbre en el Reino de Valencia hacer a las doncellas creix, ¿no? Hemos visto que el régimen foral es más igualitario, tanto la administración como identidad femenina. Bueno, pues... Gracias a la pena por la magnífica conferencia que nos ha dado, la ilustración que nos ha hecho, y yo voy a tirar para mi terreno, porque ya te lo comenté un día, ¿no? Yo la indumentaria me parece interesantísimo, pero lo que me interesa es lo que relacionan en cuanto a la cerámica, ¿no? Sobre todo la cerámica de Biar, la cerámica de Manises. Entonces yo me gustaría que no mucho tardar publicase para que fuese algún articulito. Entonces, haciendo una referencia dentro, o sea,
los alfares. Claro, he pasado muy por encima porque es que no, o sea, se nombra eso, en todo género de escurada. Pero que a mí esos datos ya me sorprenden. Claro, y te quedas ahí y no sabes que, y todo género de escurada, o sea, no hay, bueno, los inventarios sí que son más... Los comentarios también, por ejemplo, en la judía de maíz está. Como nosotros tenemos una relación, que sabemos qué producciones, porque se conocen los alfares, hay muchas publicaciones, es estupendo. Luego, cuando encontramos esas escudillas o esos platos en las excavaciones, es que sabemos que efectivamente los están utilizando. Bueno, es un complemento de arqueología con los alfares que se están utilizando aquí. Por otro lado, nosotros, por ejemplo, he utilizado muchas veces esto que has presentado, los cuadros de Velázquez o de otros, porque sí que vemos precisamente, nosotros tenemos las formas cerámicas y entonces las comparamos con las que aparecen en las pinturas, que son iguales. Claro. Entonces nos está dando incluso cronología. Pero pues digo que es muy interesante ese registro. Claro. Sí, además sería muy interesante porque nosotros, claro, porque en el ajuar aparece como el precio en bloque de toda la cerámica y de dónde es, ¿no? Por ejemplo, obra de Villar. Y no nos dice nada más, pero si el yacimiento está diciendo que hay tantos platos, tantas escudillas, tantas peroles, pues ya puedes ver, pues sí que era barato o no. Claro, y ya creo que a veces sacamos y decimos, bueno, ¿esto de dónde será? Bueno, este debe ser de Villar. Fíjate, tenemos la documentación que sí que sí. La última pregunta. Bueno, y otra cosa como anécdota. No, pero relacionado con la indumentaria. Una reabuela mía le llamaban la tía Maripepa de Sá de Vantals. ¿La tía Maripepa la de Sá de Vantals? Porque el hecho del delantal era tan importante. Porque me contaba mi madre que era su abuela, que ya le contaban que tenía un delantal para cada cosa. Y sobre todo siempre decía que como un delantal que iba por casa iba a salir a la calle. O sea que como hay una referencia del delantal, lo he acordado. Sí, y de hecho aparecen delantales, a veces no se indica nada y a veces de tacetán, de riza, con encajes. Pues mira, se me acaba de ocurrir el título ya para preguntar el título. La liturgia de la vida diaria. Sí. Bueno, dos comentarios. Un al fil del davantal. Jo encara he conegut a gent quan anava, dones, anaven a gent amb dones, que anaven al fort a portar la cassola, a fer l'arròs al fort del meu poble, seria aquí, seria arròs en costra, o algun, no sé, les fogacetes, les tonyes, i portaven, a banda per cobrir, el que portaven, la llanda que portaven, tapat amb un llençol, i el davantal, tapat el davantal, enganxat a la cintura, cobrint, o sea, per doble volta la massa o que fora tant al duro com per a pegar. Jo ho he vist, i no som massa vells. No vull dir, quan no n'hi havia les cases fort. Això no fa tant de temps que tenim una cosa que se m'ha escapat, no sé el que ha. Seré los comentarios, pero bueno, ya está. Bueno, si te parece lo damos por concluido. Sí. Pues muchas gracias, Sonia. En València encara se celebra el Mercat de l'Escura. Del segon diumenge de març que ve a la Mare de Déu al Corpus, mòbil, se fa l'Escura. I ells tens cassoles, plats, tot que siga de feix de fam. O sigui que... I han tornat, segons m'han dit, han tornat a fer els plats quan ja havien desaparegut. Perquè fins ara eren perols i cassoles. Ja han tornat a fer totes les coses en fan. Diria.